Hola, muy buenas noches a todos los que están viendo este video. Nosotros vamos a estar hablando sobre los protocolos de entrada y salida en los sistemas operativos. Los integrantes de este grupo, Luz García, y el que les habla, Fernando González. Primeramente, daremos una breve introducción de qué son los dispositivos de entrada-salida. Bueno, los dispositivos de entrada-salida son dispositivos, dichamente, que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Existen dos tipos de dispositivos, que son los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada nos sirven para introducir datos a la computadora para su proceso, como por ejemplo son los teclados, los mouse, los lápices ópticos. Los dispositivos de salida son los que nos permiten representar los resultados de los procesos de datos, como por ejemplo los parlantes, los monitores y las impresoras. Los sistemas operativos están compuestos por protocolos de entrada-salida. Pero, ¿qué son los protocolos? Los protocolos son conjuntos de reglas estandarizadas para transmitir datos. Quiere decir que es un proceso por el cual se transmiten datos. Una de las principales funciones de un sistema operativo es controlar que todos los dispositivos de entrada-salida estén conectados al mismo. Para encapsular los detalles de los diferentes dispositivos, el núcleo del sistema operativo es estructurado en el uso de módulos de dispositivos. Las características de los dispositivos de entrada-salida. Los dispositivos de entrada-salida forman junto con la CPU y la memoria los elementos más importantes del computador. Uno de sus objetivos principales es la eficiencia en las operaciones de entrada-salida, minimizando así el trabajo a realizar por la CPU. Las velocidades de los dispositivos de input-output son muy variadas. Pueden ser tres tipos. Dispositivos lentos, como por ejemplo el ratón o el teclado. Los dispositivos medios, La impresora. que por ejemplo la La impresora. impresora, Exactamente. Y los dispositivos rápidos, que por ejemplo puede ser las redes. las redes y los discos, exactamente. Los dispositivos se clasifican en tres grandes grupos. Pueden ser periféricos, los dispositivos de almacenamiento y de comunicaciones. Los periféricos se llaman así a los dispositivos que permiten la comunicación entre usuarios y los ordenadores. Dentro de este grupo se incluyen los dispositivos que sirven para proporcionar interfaz con el usuario, tanto para entrada como para salida. Los dispositivos de almacenamiento se usan para proporcionar almacenamiento no volátil de datos y memoria. Su función primordial es abastecer de datos y almacenamiento a los programas que se ejecutan en la UCP. Según su capacidad e inmediatez, se pueden dividir en almacenamiento secundario, que son los discos y disquetes, y terciario, que pueden ser las cintas o sistemas de archivo. Los dispositivos de comunicaciones permiten conectar a la computadora con otras computadoras a través de una red. Los dos tipos de dispositivos más importantes de esta clase son los módem y las tarjetas de interfaz a la red. A continuación, veremos un breve video que nos explica más sobre los dispositivos de entrada-salida. Un sistema operativo debe poder manejar los dispositivos de entrada y salida. Para esto, debe cumplir las siguientes condiciones. La primera es poder enviar comandos a los dispositivos. La segunda, detectar las interrupciones. La tercera, controlar los errores. Y la cuarta es proporcionar una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema. Los dispositivos de entrada y salida se clasifican en dos. El primero son los dispositivos de bloque, los cuales almacenan información en bloques de tamaño fijo. El segundo son los dispositivos de carácter, los cuales envían o aceptan un flujo de caracteres. Las principales características de los dispositivos de bloque son que cada bloque tiene su propia dirección,
Los tamaños más comunes de los bloques van desde 128 bytes hasta 1024 bytes. Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. Un ejemplo típico de los dispositivos de bloque son los discos o los discos duros. Las principales características de los dispositivos de carácter son: la información se transfiere como un flujo de caracteres, sin sujetarse a una estructura de bloques. Segunda, no se pueden utilizar direcciones. Tercera, no tienen operación de búsqueda. Cuarto, un ejemplo típico de dispositivos de carácter son las impresoras de línea, terminales de interfaces o ratones. La comunicación entre el controlador y los dispositivos frecuentemente se da a muy bajo nivel, o sea, con un flujo de bits. Este flujo de bits es llamado preámbulo. El preámbulo es un conjunto de bits fijo, el cual permite la sobreescritura en el disco. A este preámbulo se le debe hacer una corrección de errores. Las principales funciones del controlador es convertir el flujo de bits en serie en un bloque de bytes, efectuar cualquier corrección de errores que sea necesaria y copiar el bloque en la memoria principal. El acceso directo a memoria regula las transferencias a varios dispositivos en forma concurrente, sin necesidad de recurrir a la CPU. La DMA funciona de la siguiente manera. Primero, la CPU programa al controlador DMA diciéndole qué transferir y a dónde. Segundo, el controlador DMA inicia una transferencia enviando una petición de lectura al controlador de discos mediante el bus. Tercero, la dirección de memoria en la que se escribirá está en el bus, por lo tanto el controlador de disco obtiene el preámbulo de su buffer interno y sabe dónde escribir. Cuarto, cuando completa la escritura envía una señal de reconocimiento al controlador DMA a través del bus. Por último, el controlador DMA incrementa a continuación la dirección de memoria a utilizar y disminuye la cuenta de bytes. Si la cuenta de bytes es aún mayor a 0, se repiten los pasos 2 al 4 hasta que la cuenta llegue a 0. En ese momento el controlador DMA interrumpe la CPU para hacerle saber que la transferencia está completa. El DMA se ideó principalmente para liberar a la CPU del trabajo de bajo nivel. La CPU le proporciona al controlador la dirección del bloque en el disco, la dirección en memoria a donde debe ir el bloque y el número de bytes por transferir. A continuación, estaremos hablando más sobre los dispositivos de entrada-salida que consisten en un puerto, que generalmente consta de 4 registros, que son el estado, el control, los datos de entrada y los datos de salida. ¿Qué son los estados? Son registros que pueden ser leídos por el equipo, informan del estado del dispositivo, completitud de una operación o la disponibilidad de leer del registro de datos de entrada o la existencia de un error en el dispositivo, como por ejemplo puede ser el caso de la impresora, que comunica si un proceso no pudo ser ejecutado. El control, que pueden ser escritos por el equipo para generar un pedido o cambiar de modo el dispositivo. También tenemos los datos de entrada que son leídos por el equipo para obtener la entrada y los datos de salida o data out que son escritos por el equipo para enviar una salida. Tenemos métodos para efectuar una entrada-salida que consta de tres Etapas. métodos, exactamente, que son las entradas-salidas programadas, las entradas-salidas por interrupciones y el acceso directo a memoria. La entrada-salida programada, el procesador le comunica un pedido a la controladora del dispositivo y queda en un busy waiting, consultando a la controladora para verificar el estado del pedido.
La consulta la realiza en una interacción continua denominada busy waiting. La técnica de esto consume ciclos de procesos en forma innecesaria. La transferencia de información entre un periférico y el procesador se realiza mediante la ejecución de una instrucción de entrada-salida. El procesador también es el responsable de extraer o enviar datos entre la memoria y el controlador del dispositivo. El procesador tiene que esperar mientras que se realiza la transferencia. Un muestreo periódico de los dispositivos, por ejemplo, puede ser el de determinar el estado del dispositivo, si está listo, está ocupado o puede estar en error. El ciclo de espera activa para esperar al dispositivo trae ventajas y desventajas. Una ventaja podría ser la de que no hay gasto de tiempo de gestión de interrupción, y una desventaja es que consume mucha CPU para dispositivos poco usados. Las interrupciones es el procesador el que comunica el pedido a la controladora y se libera para realizar otras tareas. Al culminar el pedido, el dispositivo, la controladora genera una interrupción al procesador. El controlador de dispositivo avisará la completitud de la solicitud a través de una interrupción. Una rutina de atención de la interrupción será invocada interrumpiendo la ejecución del proceso asignando al operador. Es necesario salvar el estado del proceso que se estaba ejecutando. Una vez que la completitud de la entrada-salida es registrada por el manejador de la interrupción, el proceso que generó la solicitud de desbloqueado y se lo asigna a la lista de procesos listos. El procesador envía la orden de entrada-salida al controlador del dispositivo y no espera. Se dedica a otras tareas hasta que llega a la interrupción del dispositivo, que indica que ha realizado la operación solicitada. También tenemos que las líneas de petición de interrupción de la CPU son activadas por los dispositivos. El gestor de interrupciones es el que recibe y maneja la interrupción. El vector de interrupción tiene las direcciones de memoria de los manejadores de interrupción. Se procesan según distancias políticas, que pueden ser por prioridad, por FIFO, por LIFO o otros. Algunas no se pueden enmascarar, como por ejemplo el reset. Los mecanismos de interrupción se usan también para excepciones, como por ejemplo una instrucción errónea. La gran ventaja es que el procesador queda disponible para otro proceso que requiera el recurso. Es necesario soporte de hardware. Además, se deben codificar los manejadores de interrupciones. También tenemos el último método, que es el acceso directo a memoria, o también conocido como DMA. En el video anterior estuvimos viendo una pequeña introducción que nos decía que es un problema que presenta en el manejo por interrupciones, como por ejemplo los dispositivos orientados a caracteres que interrumpen cada transferencia. Esto se puede generar una degradación importante del sistema. Se dispone de un dispositivo especializado que permite realizar transferencias desde ciertos dispositivos a memoria. La transferencia se hace en paralelo mientras el procesador realiza otras tareas. El procesador también es el encargado de cargar ciertos registros en el controlador del DMA para realizar el pedido. El controlador DMA se encarga de la tarea de transferencia, interrumpiendo al procesador cuando finalizó. ¿Estamos de regreso? ¿Estamos al aire, DJ? Dale ok. Claro que seguimos. Estaremos hablando sobre la interfaz de aplicaciones de entrada y salida. ¿Qué es esto? El sistema operativo propone estructuras e interfaces para lograr manipular dispositivos de entrada y salida de forma estándar y uniforme. Esta aproximación genera abstracción, encapsulamiento y utilización de capas en el software. Se abstraerá los dispositivos identificados, sus características, y proponiendo una forma uniforme de acceder a los dispositivos del mismo tipo. Cada dispositivo, si bien puede pertenecer uno a cada tipo, encapsulará la comunicación con la controladora de módulos llamados drives independientes. Logrará independizar el subsistema de entrada y salida del hardware
simplificando el trabajo de los desarrolladores de un sistema operativo. Otro de ellos es el dispositivo de bloques, que son dispositivos que su granularidad de información es a nivel de bloques. Se especializan en transferir grandes volúmenes de datos, como los mandatos de leer, escribir, buscar, entrada y salida a través de un servidor de ficheros, acceso posible a través de ficheros proyectados en la memoria, por ejemplo, un disco. Otro de ellos es el dispositivo de caracteres. La granularidad a través de los caracteres y sus mandatos como get, put, bibliotecas para optimizar y dar forma a este tipo de accesos, dirección en línea, ventas virtuales. Uno de los ejemplos tenemos el teclado, el ratón, puerto serial. Tenemos otras dos operaciones que son los bloques. Asimismo, las operaciones bloqueantes y tenemos las operaciones no bloqueantes. Las operaciones bloqueantes o blocking son aquellas que cuando un proceso requiere de un servicio de entrada-salida a través de una rutina bloqueante. El proceso se suspende hasta que la operación haya finalizado. Es una operación bastante fácil de utilizar y de entender. Así también las operaciones no bloqueantes o non-blocking. En estas operaciones, el llamado al servicio de entrada-salida es devuelto tan pronto como sea posible. Un ejemplo es un read sobre un archivo que traerá quizás algunos datos, pero no necesariamente todos. Tenemos dos operaciones más, que son las operaciones asincrónicas y sincrónicas, que se diferencian en que las operaciones asincrónicas se ejecutan en paralelo y cuando finaliza a través de una señal, y cuando finaliza les avisa a través de una señal, y son difíciles de utilizar. Y el otro son las operaciones sincrónicas, que tiene como característica que los procesos que realizan pedidos de entrada y salida se bloquean hasta que el pedido finalice. Los subsistemas de entrada y salida, el núcleo del sistema operativo brinda varios servicios para el manejo de entrada y salida, que están desarrollados en la infraestructura del hardware y los drives. Estos siguientes son 5. Son la planificación de entrada y salida, los buffering, los caching o cat, los spawning y los manejos de errores. Estaremos hablando de ellos a continuación de esta pausa. Desde ENIAC en el año 1946, la tecnología y nuestra relación con la misma ha venido evolucionando. Los computadores en esa época ocupaban pisos completos en un edificio. Hoy en día pueden caber en nuestros bolsillos. La humanidad ha venido experimentando con las posibles aplicaciones de la tecnología informática, desde los usos fundamentales de la comunicación hasta curas para la soledad con ayuda de androides e inteligencia artificial. Hello you, I'm Lisa. How are you? Lisa supone ser la perfecta mujer, un robot creado en la Universidad de Kobe de Japón. Este robot podría ser la compañía ideal para miles de hombres solteros en el mundo que buscarían una perfecta mujer. Lisa nos invita a un nuevo mundo de posibilidades para la interacción entre el humano y la tecnología. Hoy en día ya tenemos una muy íntima relación con la tecnología informática, como pasa con el uso de nuestros celulares, el cual nos provee desde despertador, mensajes de texto, cámara, lista de contactos, llamadas, video, música.
Instala nuestras redes sociales. ¿Tienes Facebook? Más de 800 millones de personas comparten su información más íntima a través de estos portales y redes sociales. Información como música, libros, películas, dirección, su ciudad natal, teléfono, correo electrónico, club, trabajo, educación, nacimiento, orientación sexual, intereses, agenda diaria, relación con amigos, fotos y afiliaciones políticas. Esta información se transmite a través del Internet, el Wi-Fi siendo el más flexible por no requerir conexiones por cable. El mundo hoy en día se encuentra cubierto de una red invisible. A través de ella se transmite información y nuevo conocimiento que ha aportado al avanzamiento tecnológico exponencial. La razón por que la tecnología informática ha crecido y crece de forma exponencial es porque utiliza la última tecnología para crear las nuevas tecnologías. Esto es cierto hasta para el crecimiento exponencial del mundo biológico. Por ejemplo, el primer gran altiplano de la evolución biológica de la vida en este planeta fue la adopción por la naturaleza del ADN, la cual se demoró 1 billón de años en crearse. El segundo gran etapa de transformación o evolución exponencial fue la era cambriana, cuando la naturaleza produjo las primeras plantas y seres con extremidades, falanges, y esto solo se demoró 10.000 millones de años. Unos 100.000 años más y apareció el primer Homo sapiens como el primer ser en crear tecnologías, y ahí la evolución cambió de evolución biológica a evolución tecnológica. Solo se demoró 10.000 años en formar las herramientas de piedra para el humano, el fuego, la llanta, y como siempre utilizamos la última tecnología para crear la nueva tecnología. Por lo tanto, el paso de la evolución de tecnología se ha acelerado con cada año. Grandes cambios en el paradigma surgieron, como el navegador o el buscador, el cual evolucionó en menos de 5 o 6 años. Basically, every 2 years, we can put twice as many components on a chip. And because they're closer together, they run faster. And so computers get twice as capable overall for the same price every year. We'll make another billion-fold increase in price performance in the next 25 years. And again, shrink the size of these technologies 100,000-fold. So we went from building to something that fits in your pocket in 40 years. In the next 25 years, we'll go from something that fits in your pocket to something that's the size of a blood cell. Despertaremos en un mundo que adoptó las teorías de Ray Kurzweil del crecimiento exponencial y sus predicciones acerca del futuro humano y su interacción con la tecnología en singularidad, un estado de perfecta adaptación y aplicación de ella, y quizá podremos estar satisfechos de haber explorado hasta las últimas posibilidades en esta gran relación. Mientras tanto, seguiremos tostando palomitas. Continuamos y antes respondemos una pregunta que ha llegado. Dice que ¿en qué consisten las operaciones bloqueantes y no bloqueantes? Las operaciones bloqueantes es aquella que cuando un proceso requiere de un servicio de entrada-salida a través de una rutina, el proceso es suspendido hasta que la operación se haya finalizado. En cambio, las no bloqueantes, el llamado al servicio de entrada-salida es devuelto tan rápido como sea posible. Continuando un poco con el desarrollo de nuestro tema, tenemos, como dijo el compañero anteriormente, los subsistemas que se clasifican. La primera es la planificación de entrada-salida. Esta se debe hacer para lograr un buen rendimiento del dispositivo. Seguramente los dispositivos generados a través de llamados a sistemas por parte de los procesos no generan una buena secuencia de planificación para el dispositivo. El sistema operativo es el que implementa la planificación, manteniendo una cola de pedidos para cada dispositivo. Cuando un proceso genera una entrada-salida bloqueante, es puesto en la cola del dispositivo y el subsistema de entrada-salida reorganiza los pedidos para lograr un mayor rendimiento. El buffering es un lugar de memoria que guarda informaciones o todos los datos, mientras son transferidos entre dos dispositivos o un dispositivo y una aplicación. Existen 3 razones para utilizar esto, que la primera puede ser la de normalizar las velocidades entre diferentes dispositivos. También pueden adaptarse entre dispositivos que difieren en los tamaños de transferencia. Así también mantener la semántica de aplicaciones que realizan entrada-salida.
Esto quiere decir que en una operación, por ejemplo, de escritura, el buffer de usuario es copiado a un buffer del sistema operativo. De esa forma, el sistema logra independizarse de la aplicación. Otro de ellos es el caching. La caché es una región de memoria más rápida que contiene copias de datos. Su utilidad es acelerar el acceso a la información. En el buffering se tienen los datos originales, mientras que en el caching se tiene una o varias copias en medio de la memoria para que sea más rápida. El caching introduce problemas de consistencia de la información. El cuarto es el spooling, que es el buffer que mantiene la salida de los dispositivos, la salida para un dispositivo que no puede intercalar. El sistema captura la salida del dispositivo y va guardando para brindarla de una forma más correcta, sin intercalar. El spooling es una forma que el sistema operativo tiene para coordinar salidas concurrentes para dispositivos. Tiene la ventaja que libera al proceso, permitiendo que continúe su ejecución. Su trabajo es guardado y será enviado al dispositivo cuando su sistema crea conveniente, como por ejemplo la impresora. Por último, el manejo de errores. Cada llamado a un sistema retorna un bit informando el éxito o el fracaso de la operación sobre una entrada y salida. En Unix se utiliza una variable que es utilizada para codificar el error. Algunos dispositivos permiten obtener la información detallada de la naturaleza de un error. Por ejemplo, la controladora SCSI. Respondiendo un poco a las preguntas del público, dice algunas características del buffering. Justamente el compañero estaba mencionando, por ejemplo, normalizar las velocidades entre diferentes dispositivos, puede ser una de ellas, y otra puede ser la de adaptarse entre dispositivos que difieren en los tamaños de transferencia. A continuación, una breve pausa. Por favor, DJ. Seguimos esperando sus consultas, sus dudas, que estamos acá para responderlas. ¿Qué es la entrada y salida programada? Es el proceso que comunica un pedido a la controladora del dispositivo y queda en un estado de ocupado, consultando a la controladora para verificar el estado del pedido. ¿Cómo es la interfaz de aplicación de entrada y salida? Como ya había tocado este tema, justamente me correspondía a mí. El sistema operativo propone estructuras e interfaces para lograr manipular dispositivos de entrada y salida de forma estándar o uniforme. También dice, ¿en qué consiste un puerto de entrada-salida? Como habíamos mencionado, dijimos que consiste en 4 registros, que son los de estado, los de control y los que habló el compañero, los de datos de entrada y los datos de salida. Vamos a darle unos minutitos más para los que se están prendiendo recién, para que puedan tirar sus preguntas, si tienen alguna otra duda. Mientras, damos una conclusión, que luego de investigar, se destacan que los dispositivos de entrada-salida son prácticamente esenciales para el funcionamiento y utilización del computador. La interfaz del computador con los demás dispositivos del mundo exterior gira en torno a una arquitectura de entrada-salida. Esta interfaz sirve también como medio para enlazar o comunicar todos los dispositivos externos directamente con el sistema operativo, para que le proporcione toda la información necesaria y oportuna, que permita administrar en tiempo y forma todas las actividades de entrada-salida de manera eficaz. Y bueno, Luz, si ya no llega más mensajes, con esto vamos a dar por culminado la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido el tema que estuvimos expusiendo y bueno, será hasta la próxima, Luz. Hasta la próxima. Tenemos un último video
que les involucra a todos los compañeros. Nos vemos. Chao.